Descubre cómo terminó la vida de aquellos que lo dejaron todo por seguir a Cristo. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Fueron elegidos, caminaron junto a Jesús y llevaron su mensaje hasta los confines del mundo, pero pocos conocen el alto precio que pagaron por su fe. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás la trágica muerte de los 12 apóstoles, lo que nadie se atrevió a contarte. Historias de valentía, persecución y sacrificio. Descubre cómo terminó la vida de aquellos que lo dejaron todo por seguir a Cristo. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por una verdad tan poderosa que desafía a reyes, imperios y religiones? Ellos lo dejaron todo: familia, patria, seguridad, hasta la vida. Hoy te revelaré las muertes más crudas, crueles y olvidadas de los 12 apóstoles. Historias que han sido escondidas por siglos y que ahora salen a la luz. Prepárate para adentrarte en un viaje al dolor, la fe y el fuego de los primeros mártires del cristianismo. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles no huyeron ni se escondieron. Por el contrario, sus pasos retumbaron con fuerza por todo el mundo conocido, llevando un mensaje que desafiaba a Roma y al mismo infierno. Cada uno sabía que su destino no sería glorioso, sino sangriento. Pedro, el líder del grupo, predicó con tal fervor que el emperador Nerón lo mandó a arrestar. Pero no sería una muerte común. Pedro, por respeto a su maestro, pidió no morir como él. Su castigo: ser crucificado, pero boca abajo. Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue el primero en caer. Su cabeza rodó bajo la espada de Herodes Agripa en Jerusalén. La Biblia lo menciona brevemente, pero fuera de ella, su martirio fue símbolo de lo que vendría para los demás. Juan, el discípulo amado, fue el único que no murió martirizado, aunque lo intentaron. Lo lanzaron a una caldera de aceite hirviendo y sobrevivió. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Durante 2 días agonizó colgado mientras predicaba a los que se acercaban a observar su muerte. Murió con las palabras de Jesús en su boca. Felipe fue azotado y luego colgado boca abajo por compartir el Evangelio en Hierápolis. Según algunos textos antiguos, fue apedreado mientras aún respiraba, sus gritos silenciados por la fe que no abandonó ni en la muerte. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue despellejado vivo en Armenia. No se retractó, no gritó. Solo oró mientras su piel era arrancada centímetro a centímetro. Su martirio es uno de los más brutales registrados por la tradición cristiana. Tomás, el que dudó de la resurrección, terminó predicando en la India. Allí fue atravesado por una lanza mientras oraba. Los cristianos de la India aún veneran el lugar donde cayó. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista, fue asesinado con una espada en Etiopía. Algunas fuentes dicen que fue quemado vivo después de negarse a dejar de predicar. Su muerte encendió la fe de miles. Santiago el Menor, primo de Jesús, fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén por los fariseos. Al ver que no moría, lo apedrearon y luego lo remataron con un palo de lavandería. Su sangre manchó las piedras sagradas. Simón el Celote, apasionado por la justicia y la verdad, predicó en África y Persia. Fue aserrado en 2 por rechazar los ídolos de los reyes locales. Su muerte fue lenta, pero su fe jamás se quebró. Judas Tadeo, primo de Jesús y autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, fue golpeado hasta la muerte con garrotes en Siria.
Los líderes paganos lo torturaron durante horas, pero no lograron hacerlo callar. Matías, el discípulo que reemplazó a Judas Iscariote, llevó el evangelio hasta lo que hoy es Georgia. Fue apedreado y luego decapitado. Aunque su nombre aparece poco, su compromiso fue tan fuerte como el de los originales. El eco de cada muerte no fue silencio, fue semilla. La sangre de los apóstoles se convirtió en la tinta invisible del evangelio que cruzó continentes, generaciones y culturas. Roma los mató, pero no los borró. Cada ejecución tenía un propósito: silenciar el mensaje. Pero cuanto más cruel era la muerte, más fuerte ardía la llama de su testimonio. El imperio no entendía que no estaban luchando contra hombres, sino contra una fe inquebrantable. Los cristianos de los primeros siglos contaban estas muertes en voz baja, como un canto sagrado. No era morbo, era homenaje, era inspiración. Era un recordatorio de que la fe a veces exige la vida entera, y mientras uno a uno caía, otros miles se levantaban. Mujeres, ancianos, jóvenes, todos inspirados por la valentía de estos hombres comunes, convertidos en leyenda por su devoción eterna. El mundo quiso olvidarlos. Las autoridades borraron sus nombres, destruyeron sus tumbas, quemaron sus escritos. Pero lo que nace del Espíritu no puede ser destruido por la espada ni por el fuego. Hoy, siglos después, aún sus historias estremecen. No fueron superhéroes, fueron pescadores, cobradores, campesinos. Y sin embargo, el cielo los abrazó como guerreros. Sus muertes no fueron el final, sino la evidencia más poderosa de su fe. Y aunque sus cuerpos quedaron en la tierra, sus nombres están grabados en el libro eterno del cielo. A lo largo del imperio, los rumores sobre los 12 seguidores del Nazareno se propagaban como fuego entre las sombras. El pueblo susurraba sus nombres con temor y respeto. Los soldados les temían, no por sus armas, sino por su valentía. ¿Cómo podían enfrentarse con tal paz al filo de la espada? ¿Qué fuerza invisible los hacía sonreír ante la muerte? Fue entonces cuando muchos empezaron a creer que estos hombres, aunque humanos, estaban tocados por lo divino. El martirio de Bartolomé es uno de los más espeluznantes. Predicando en la India, su mensaje perturbó tanto a los sacerdotes paganos que convencieron al rey de eliminarlo. No se limitaron a matarlo. Lo desollaron, sí, arrancaron su piel mientras aún respiraba, esperando que gritara, que renegara de su fe. Pero según los relatos, Bartolomé cantaba salmos mientras su carne era separada de sus huesos. Fue un himno que perforó los oídos y dejó una marca que siglos no borrarían. Felipe fue crucificado cabeza abajo como su maestro. No borrarían. Felipe fue crucificado cabeza abajo como su maestro. Fue arrestado en Hierápolis, actual Turquía, donde había convertido a la esposa del procónsul. Esto desató una furia violenta. Clavado a una cruz, instó a la multitud a seguir a Cristo. Su muerte no fue en vano. Incluso uno de sus verdugos rompió a llorar y se convirtió. La fe de Felipe, suspendido entre el cielo y la tierra, se volvió símbolo de esperanza para los primeros cristianos que sufrían en las catacumbas. A veces, el dolor más grande no era físico. Juan, el único que murió de viejo, también vivió la tortura de ver caer a sus hermanos uno a uno. Lo arrojaron en aceite hirviendo, pero salió ileso. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde el Apocalipsis. Allí, con el mar como único testigo, hay profunda trompetas y un juicio final. Su aislamiento no fue su fin. Con el mar, Juan no fue perdonado por Roma. Fue apartado porque el cielo aún tenía algo más que decir a través de él. Juicio final. Su aislamiento no fue su fin, sino su revelación. Juan no fue perdonado por Roma, fue apartado porque el cielo aún tenía algo más que decir a través de él. En cada rincón del imperio, donde un apóstol caía, nacía una iglesia clandestina. Eran perseguidos, traicionados, quemados. Pero la muerte de los apóstoles
se convirtió en el código secreto de resistencia. No necesitaban templos, tenían cuevas. No necesitaban altar. Cada gota de sangre era como fuego encendido en la oscuridad del paganismo. Tomás, conocido por su duda, fue quien viajó más lejos. Alcanzó la India, donde todavía hoy existe una comunidad cristiana que lo recuerda. Allí fue atravesado por lanzas, por negarse a adorar a los ídolos locales. El hombre que pidió tocar las llagas del resucitado. Terminó sellando su fe con las suyas propias. Su muerte fue su testimonio final. El incrédulo se convirtió en mártir, y su sangre habló más fuerte que cualquier sermón. Las persecuciones fueron sistemáticas. Los emperadores veían a los cristianos como una plaga que desafiaba su poder. Y en el corazón de esa plaga, los apóstoles eran los pilares. Al eliminarlos, creyeron que la estructura colapsaría, pero no entendieron que estos hombres habían sembrado más que ideas. Habían plantado un fuego que no se apagaba con la muerte, sino que con la muerte se expandía. Pedro murió en Roma, crucificado cabeza abajo por decisión propia. No se consideraba digno de morir como su maestro. Dicen que antes de su ejecución pidió perdón a Dios por haberlo negado en el pasado. En ese instante, la figura del pescador temeroso fue reemplazada por la de un gigante espiritual. Pedro no era solo el líder de los 12, era la roca, y su muerte fue el golpe final que rompió el miedo de miles de seguidores ocultos en los subterráneos de la ciudad eterna. A medida que los siglos pasaban, las historias se mezclaban con leyendas, pero el poder de cada relato seguía intacto. No importaba si los detalles se desdibujaban, la esencia permanecía. Cada apóstol fue una llama en una noche larga y peligrosa. Su valor alimentó la fe de millones, y aunque sus voces fueron silenciadas por látigos, hogueras y espadas, su mensaje sigue vivo en cada rincón donde se pronuncia el nombre de Cristo. El Imperio Romano, orgulloso de su fuerza, construyó caminos de piedra que hoy apenas sobreviven. Pero los apóstoles, con sandalias rotas y palabras simples, construyeron un camino que jamás se ha desmoronado. Es invisible, pero eterno. Y a través de él, cada historia de martirio sigue resonando en la eternidad. Ellos no solo murieron, ellos conquistaron la muerte. Simón el Celote, ferviente y apasionado, llevó el mensaje del Evangelio hasta Persia. Allí, las creencias religiosas eran tan antiguas como las arenas del desierto, y su predicación fue vista como una amenaza a los dioses milenarios. Fue cerrado por la mitad, con un instrumento diseñado no solo para matar, sino para causar el mayor sufrimiento posible. Aún así, sus últimas palabras fueron de perdón. La tierra que recibió su cuerpo también recibió su mensaje, que el amor es más fuerte que la espada. Judas Tadeo, el apóstol que muchos confunden por su nombre, viajó con Simón y compartió su destino. Golpeado con una masa hasta que su cráneo se rompió, su sangre se mezcló con la de su hermano en la fe. Hoy es conocido como el santo de los casos imposibles. Y no es para menos. Murió en medio de lo imposible, rodeado, aplastado, rechazado. Pero su fe no se rindió, ni siquiera bajo los golpes del odio. Mateo, el ex recaudador de impuestos, fue asesinado en Etiopía mientras celebraba la Eucaristía. Su transformación de traidor a mártir fue tan impactante que muchas comunidades no podían creerlo. ¿Cómo alguien tan odiado se convirtió en uno de los más fieles? Su sangre, derramada sobre el altar, fue el testamento más puro de que nadie está fuera del alcance del perdón divino. De cobrador de impuestos a contador de almas, Mateo selló su fe con una muerte noble. Andrés, hermano de Pedro, también eligió la cruz, pero pidió que su cruz tuviera forma de X, distinta a la de Cristo por humildad. Atado, no clavado, tardó días en morir. Durante ese tiempo predicó a todos los que se acercaban. Su voz era débil, pero su mensaje era un grito celestial.
Aquellos que lo escuchaban no podían evitar llorar. Murió con los brazos extendidos hacia el cielo y con el alma ya en él. Las lágrimas de María, la madre de Jesús, no terminaron en el Gólgota. Cada vez que un apóstol era asesinado, su corazón de madre espiritual volvía a sangrar. Dicen que oraba sin cesar, esperando el regreso de cada uno. Aunque su misión había concluido, vivió lo suficiente para ver partir a casi todos sus hijos espirituales. Su dolor fue silencioso, pero su fe inquebrantable. El imperio creía que con cada muerte cristiana ganaba poder, pero no sabían que estaban escribiendo, sin querer, la historia más poderosa de todos los tiempos. Cada ejecución se convertía en semilla, cada cruz en bandera. La muerte ya no era un castigo, era una corona, un paso al trono eterno prometido por el Nazareno crucificado. Estos hombres no murieron por una ideología, murieron por una persona, Jesús. Lo habían visto resucitar, lo habían tocado, comido con él, llorado con él. Su muerte no fue locura, fue consecuencia de haber conocido la verdad. Ellos no se aferraban a la vida terrenal, porque ya habían probado el sabor de la eternidad. Las catacumbas de Roma aún guardan inscripciones con sus nombres, talladas por creyentes que arriesgaron todo por grabar la memoria de sus héroes. En túneles oscuros, bajo ciudades que los despreciaban, el recuerdo de los apóstoles ardía como antorchas vivas. Cada oración, cada símbolo, era una declaración de que sus vidas y sus muertes no fueron en vano. Hoy muchos han olvidado cómo murieron. Se habla de ellos como leyendas o figuras lejanas, pero su sacrificio es más actual que nunca. En un mundo donde la fe es ridiculizada, recordar su valor es un acto de resistencia. Sus historias nos desafían a preguntarnos, ¿en qué creemos realmente? ¿Por qué estaríamos dispuestos a morir? Los apóstoles no buscaban fama ni gloria, solo obedecieron una voz que les dijo, «Sígueme», y lo hicieron hasta la última consecuencia. Su sangre no fue el final, sino el comienzo. Fueron sembradores, mártires, testigos, y aunque sus cuerpos cayeron, su legado se levantó con fuerza imparable, porque mientras alguien cuente su historia, ellos seguirán vivos. Felipe, quien había llevado el mensaje de salvación a tierras griegas, fue colgado boca abajo por horas, expuesto al escarnio público. Le gritaban, lo insultaban, pero él respondía con oraciones. Cuando uno de sus verdugos se quebró por culpa, Felipe le habló del perdón de Dios mientras colgaba moribundo. Esa alma se convirtió ese mismo día, porque aún muriendo, seguía predicando. Bartolomé fue despellejado vivo en Armenia, una de las muertes más crueles registradas en la historia del cristianismo, pero los registros antiguos aseguran que jamás gritó de dolor. Su rostro mantenía una paz que desconcertaba a sus asesinos. ¿Cómo se puede tener paz cuando la carne se separa del hueso? Solo quien ha entregado su vida antes de que le sea arrebatada puede alcanzar tal calma. Tomás, conocido por dudar, murió con convicción inquebrantable en la India. Le atravesaron el cuerpo con una lanza mientras fundaba una iglesia. Su sangre fue absorbida por la tierra, pero sus palabras quedaron sembradas en los corazones. En la misma tierra donde fue asesinado, hoy hay millones de cristianos. El que dudó fue el que más lejos llegó. Ironías de un Dios que transforma. Santiago el Menor, pastor de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado desde lo alto del templo. Sobrevivió a la caída, pero cuando lo vieron aún con vida, lo golpearon con palos hasta matarlo. Sus últimas palabras fueron, «Padre, perdónalos». Algunos escribas que presenciaron el hecho comenzaron a creer al ver su reacción. Su muerte silenciosa se convirtió en un eco que aún retumba. No todos los apóstoles murieron en sangre. Juan, el discípulo amado, fue hervido en aceite y sobrevivió milagrosamente. Como no podían matarlo, fue exiliado a la isla de Patmos. Allí escribió el Apocalipsis, la visión final de la victoria celestial.
Su castigo se convirtió en revelación. El dolor no lo destruyó, lo conectó con el cielo. Ellos no eran héroes comunes, no llevaban espadas ni escudos. Su única arma era la fe, una fe que los llevó más allá del miedo, del dolor, del rechazo. El mundo los llamó locos, pero Dios los llamó fieles, y eso fue suficiente. Cada paso, cada herida, cada lágrima fue parte de una historia mayor, la historia de redención. Sus muertes, lejos de apagar el mensaje de Jesús, lo avivaron. Fueron antorchas encendidas por el mismo fuego del Espíritu Santo. Su valentía no vino de ellos, vino de aquel que venció la muerte. Por eso no temieron cruzarla. Para ellos, morir era volver a casa. Las tumbas de los apóstoles, hoy custodiadas por mármol y oro, fueron antes escondites de dolor y esperanza. Allí se refugiaban los primeros cristianos, tocaban las piedras con reverencia y prometían seguir firmes, sin importar el costo. Cada tumba es un altar, cada nombre un legado eterno. Los apóstoles ya no caminan entre nosotros, pero su sangre aún habla. Nos llama a recordar, a despertar, a vivir una fe auténtica, no una fe de domingos, sino una fe de entrega, de pasión, de cruz. Nos invitan a continuar lo que ellos comenzaron, a escribir los siguientes capítulos con nuestras propias vidas. Porque si ellos murieron por su fe, ¿por qué nosotros vivimos como si fuera un adorno? Su historia no es un recuerdo, es un reto, un llamado y quizás una advertencia que la verdadera vida comienza cuando estás dispuesto a entregarla por algo más grande que tú mismo, como lo hicieron ellos. Cada apóstol se convirtió en una chispa que encendió hogueras de fe por todo el mundo antiguo. Ellos eran la semilla que, al morir, dio fruto en miles de seguidores. Su sangre no fue pérdida, fue inversión. Y el mundo jamás volvió a ser el mismo desde que caminaron por él. A medida que las persecuciones aumentaban, el mensaje se hacía más fuerte. Cuanto más intentaban silenciar sus voces, más fuerte resonaba su testimonio. En cárceles, catacumbas y plazas, el nombre de Jesús seguía vivo gracias a la determinación de estos hombres que prefirieron la muerte antes que negar su fe. Los emperadores temblaban ante su convicción. ¿Cómo derrotar a alguien que no teme morir? Ellos no eran rebeldes con espadas, eran revolucionarios del alma. Hablaban de amor, de perdón, de vida eterna. Y eso fue más peligroso que cualquier ejército. Muchos intentaron borrar sus nombres, quemaron manuscritos, destruyeron iglesias y mataron a sus discípulos. Pero no entendieron algo esencial. La verdad no se mata con fuego ni se calla con miedo. La verdad resucita, y en cada resurrección la historia de los apóstoles se hacía más fuerte. La vida de cada uno fue una carta abierta al mundo. Pedro con su redención, Tomás con su transformación, Juan con sus visiones, Mateo con su evangelio. Cada historia fue escrita no solo con tinta, sino con sudor, lágrimas y sangre. Su propósito era mayor que su dolor. Sabían que estaban edificando una fe que resistiría imperios, ideologías y siglos. Ellos no buscaban fama ni gloria, buscaban obediencia, y por eso hoy hablamos de ellos como héroes eternos. A veces olvidamos que estos hombres eran humanos como nosotros. Dudaron, temieron, lloraron. Pero lo que los hizo extraordinarios fue su capacidad de seguir, a pesar del miedo, no porque eran invencibles, sino porque eran obedientes. Y eso marcó la diferencia. Cada paso que dieron dejó huellas que hoy seguimos. No fueron mártires por casualidad, fueron mártires por elección. Eligieron creer, eligieron no rendirse, eligieron amar hasta el final. Y ese tipo de amor cambia el mundo. Sus vidas nos confrontan. ¿Estamos dispuestos a vivir una fe así de comprometida? ¿O nos contentamos con una fe cómoda, sin riesgo, sin cruz? Ellos no tuvieron templos con aire acondicionado, pero tenían fuego en el corazón. Este no es solo un relato histórico, es una invitación a mirar hacia atrás y agradecer, pero también a mirar hacia adelante y continuar.
porque la historia no terminó con ellos. Apenas comenzó, y tú y yo somos parte de ese legado. Y mientras más descubrimos cómo murieron, más entendemos cómo vivieron. No eran víctimas, eran testigos, testigos de una verdad que ardía por dentro, que dolía por fuera, pero que salvaba desde lo eterno. Cada uno, al morir, gritaba con su silencio: «Vale la pena seguir a Cristo». Las últimas palabras de muchos de ellos no fueron de rencor, sino de perdón. Algunos bendijeron a sus verdugos, otros oraron por los pueblos que los rechazaban, porque sabían que su lucha no era contra hombres, sino contra la oscuridad que gobierna corazones sin Dios. Ellos entendieron algo que hoy hemos olvidado: la muerte no es el final, es el principio de la eternidad. Por eso no temían perder su vida, porque sabían que ganaban algo mucho más grande: una corona incorruptible, una gloria inmortal, un hogar eterno con el Maestro. Imagina por un momento sus rostros al reencontrarse con Jesús, uno a uno, abrazados por aquel que los llamó en la playa, en la sinagoga, en el camino. «Bien hecho, siervo fiel», les dijo. Y en ese instante, todo dolor, todo sacrificio, todo miedo desapareció. El mundo ofrecía riquezas, fama, seguridad, pero ellos eligieron la cruz, eligieron al crucificado, porque entendieron que no hay mayor riqueza que su presencia, no hay mayor fama que ser conocido en el cielo, no hay mayor seguridad que estar en su voluntad. Cada apóstol fue una historia de redención, de hombres comunes que fueron transformados por un llamado divino. Y esa es la esperanza, que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Y en su obediencia, la historia cambió para siempre. Hoy, cuando hablamos de ellos, no lloramos su muerte, celebramos su ejemplo, porque mientras el mundo olvida a sus héroes, el reino honra a sus mártires. Y esos 12 siguen hablando, aunque ya no caminen entre nosotros. Su voz es eterna. Nos toca tomar el relevo. Ya no vivimos bajo imperios romanos, pero aún enfrentamos persecución, no con lanzas, pero sí con desprecio, indiferencia, burla. ¿Y qué haremos? ¿Callaremos o hablaremos como ellos lo hicieron? Porque cada generación necesita nuevos apóstoles, no con túnicas ni sandalias, sino con valor, con fe ardiente, con una vida que grite: «Jesús vive». Este es nuestro tiempo, nuestra cruz, nuestra oportunidad de escribir historia con nuestras decisiones. Así como los primeros 12 lo dieron todo, ahora el cielo busca a los próximos, no para morir por Él, sino para vivir verdaderamente para Él. ¿Estás listo para ese llamado? Porque esta historia no ha terminado. Y así concluye este viaje por la vida y la muerte de los apóstoles de Cristo. No fue un camino de flores, fue un camino de fuego. No caminaron hacia la gloria terrenal, caminaron hacia la eternidad. Sus nombres quedaron escritos no en mármol, sino en la historia del cielo. Sus lágrimas abonaron el terreno de la fe que tú y yo hoy disfrutamos. Su sangre fue la tinta con la que se escribió el primer capítulo del cristianismo. Pero el libro aún no termina. Cada generación escribe una nueva página, y ahora el lápiz está en tus manos. ¿Te atreverás a vivir una fe que desafíe al mundo? ¿Te atreverás a seguir al Maestro, aunque eso signifique ir contra la corriente? Los 12 lo hicieron, y por eso hoy su historia sigue viva. Porque los hombres mueren, pero los verdaderos testimonios jamás se apagan. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.